Yo estoy siguiendo una serie, comencé a desarrollar una serie que se titula Por la Fe. Así que abrimos la Biblia en Hebreos, capítulo, ¿qué capítulo? 11. ¿Por qué lo pregunto? Porque el capítulo 11 de la fe, muchos predicadores lo presentan como donde está esa lista de esos héroes de la fe que el Señor ha permitido que quede reflejado aquí, ¿vale? En Hebreos 11. Vamos a leer, hemos venido hablando, hicimos una introducción de que era la fe, esa sustancia de algo que el Señor va a crear, que es real en lo espiritual, pero que a veces no ha llegado todavía delante de nuestros ojos, y esa perseverancia y esa seguridad que tenemos que tener en que eso que está dicho, eso que en un principio es en sustancia, llegará a hacerse realidad delante de nuestros ojos, aunque ya es verdad. Hablábamos también de que, hablamos luego de Abel, y estuvimos analizando a Abel, a Caín, todas esas actitudes y cómo Abel obedeció, Abel ofreció un sacrificio en obediencia a lo que no hizo Caín, por lo que fue descalificado y mató a su hermano. ¿Sí? Así que hoy entramos en la siguiente persona que nos refleja la palabra, que es, ¿quién? Enoc. Enoc. ¿Vale? Vamos a leer el versículo 5 y 6. Por ello la prédica se titula Por la fe Enoc. Sí. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, como dice Valera, que le hay, ¿verdad? Y que recompensa a quienes lo buscan, que es galardonador de los que le temen. ¿Sí? Así que vemos en estos dos versículos varias verdades. Enoc fue llevado delante de la presencia de Dios, es decir, al cielo, sin experimentar la muerte. Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y el otro mensaje, la otra verdad que yo declararía aquí es que para poder agradar a Dios necesitamos tener fe en que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Como la esencia, ¿vale? Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos algo de Enoc? Así que vamos a centrarnos primero en saber algo más, por qué este hombre está aquí, en la palabra de Dios, como un gigante de esa fe, como un ejemplo para nosotros. Y abrimos nuestras Biblias en Génesis. En el capítulo 4 vemos que después de que Caín, toda esta situación que analizamos el otro día, que Caín mató a Abel y Dios lo maldijo, condenándole a que saliese de su presencia, Caín se estableció en Nod, que era una región al este del Edén, ¿vale? Y allí, estoy hablando de lo que dice en los versículos 16, 17 en adelante, ¿vale? Allí construyó una ciudad, lo cual no era algo agradable para Dios, quien quería que el hombre se dispersase por el mundo, ¿verdad? Pero
él construye una ciudad y vemos, nos dice el versículo 17, que es su hijo, o sea, esa ciudad recibe el nombre de su hijo que se llama Enoc. Pero este Enoc no es, que quede muy claro, que este Enoc, hijo de Caín, no es el personaje del que vamos a hablar, ¿vale? Por si acaso lo digo, porque a veces se crean como confusiones también, ¿verdad? Vemos el nombre y decimos, anda, se resulta que Enoc era el hijo de Caín. No, este no es en el que vamos a reflexionar, ¿no? ¿No es el Enoc que está en Hebreos, entonces? No. Este Enoc, el hijo de Caín, no es el del que está hablando en Hebreos, ¿vale? Ahora le vamos a descubrir dónde está. Lo que sí vemos es que después se va reflejando su descendencia, 19, 20, nos va hablando quiénes son los descendientes de Caín, ¿verdad? Y vemos también que aparece un tal Lamec en el versículo 19. ¿Qué nos dice de Lamec el versículo 19? Que Lamec tuvo 2 mujeres. Entra la poligamía a través de la línea de Caín, ¿no? Empieza a tener conflictos en la casa. Entra con 2 mujeres, ¿vale? Y de ahí veremos que en el corazón de Dios, bueno, siempre hubo el deseo de que el hombre tuviese una mujer con la que se uniese y formase un ser, ¿verdad? Una sola carne, como dice la palabra, ¿no? Y de sus hijos aparecen los antepasados de los ganaderos. Vemos a Jabal en el versículo 20, ¿vale? Que es el antepasado de los ganaderos. Vemos también a Jubal, un poco difícil, ¿no? Cuando le llamase a uno y al otro, ¿no? Porque tiene un nombre muy parecido. Y este fue antepasado, dice, de los músicos, de los que tocan el arpa y la flauta, ¿sí? Así que los tenemos aquí. Y también tienen otro hijo que se llama Tubal Caín, y el que crea es los antepasados de los herreros y forjadores de herramientas de bronce y de hierro, ¿no? Y armas, seguramente, entre todas esas cosas, ¿verdad? Y no fue, dice la palabra, hasta que Set tuvo a su hijo, ¿no? El Set, que es otro de los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Dice el versículo 26, ¿no? Que no fue hasta que Set tuvo a su hijo Enos, ¿sí? Hasta que el nombre del Señor volvió a ser invocado en la tierra, ¿sí? Lo cual nos está hablando de que en todo ese periodo lo que hubo fue inmensa oscuridad y ni siquiera testimonio, ¿no? Hasta que llega también el nacimiento de Enos, que no es Enoc, que no es Enoc, pero que comienza a levantarse el testimonio de Dios, ¿no? De la existencia de Dios y de lo que Él pedía, ¿no? Así que el mundo estaba siendo un caldo de cultivo, de oscuridad, de tinieblas y de pecado. Vamos a leer en Génesis 5, voy a leer del 1 al 24, leo rapidito porque sobre todo lo que quiero es que nos concentremos hacia el final. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos o literalmente Adán, ¿vale? Que viene de la palabra tierra. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y hubo otros hijos, y tuvo, perdón, otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió
815 años más y tuvo otros hijos e hijas, de modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Mahalaleel tenía 75 cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 132 años cuando fue padre de Enoc. Llegamos a la meta de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Jared murió a los 972 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. Valera lo traduce como caminó con Dios, ¿sí? Y un día desapareció porque Dios se lo llevó, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Así que Enoc pertenece a la línea de la descendencia ¿de quién? De Set, ¿vale? Y precisamente esta es la línea de la que más tarde, con los hijos de los hijos de los hijos, ¿qué persona aparece? Jesucristo. Jesucristo es un descendiente de, también Noé, es lo correcto, Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo pertenece a esta línea. Así que Enoc es un antecesor de Jesús, ¿no? Otro dato que tenemos para entender la situación del mundo durante la vida de Enoc, la podemos encontrar en su propio libro. Enoc escribió un libro que no está recogido en la Biblia como inspirado por Dios. Mirad, quiero explicar en un segundito esto. Hay muchos libros que están escritos, libros muy antiguos, ¿no? Que estamos hablando de igual, voy a decir, prácticamente 5.500 años antes de Cristo, ¿vale? Entonces, son libros antiguos, pero libros, o sea, no todo lo que es verdad está recogido en la Biblia. ¿Se entiende esto? La Biblia lo que recoge no es todo lo que es verdad, sino recoge todas las verdades que Dios quiere que el mundo conozca y lo deja cerrado como en inspiración de Dios. Esto es lo inspirado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se me ha ido la batería. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en la Biblia sabemos que es verdad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya cosas que estén escritas que no sean verdad, aparte de lo que está en la Biblia. ¿Se entiende? De acuerdo, de acuerdo. Aquí, ahí por ahí entiendo. Entonces, hay un libro, el libro de Enoc, que solo los judíos y los cristianos etíopes, es decir, la iglesia ortodoxa etíope, lo aceptan como un libro sagrado. Ellos lo tienen también entre las escrituras, ¿no? ¿Habéis oído alguna vez hablar de los libros apócrifos? ¿Sí? ¿Vale? Son libros que están ahí como referencia, muchas veces se han debatido si entran, si no entran en las escrituras, ¿no? Pero son libros que al final no se han incluido como sagrados, pero siempre se dice son libros importantes o que pueden tener muchas referencias o que nos pueden traer mucha luz a otras cosas que están escritas en la Biblia, ¿vale? Pero es un libro, este es un libro, el libro de Enoc, donde se recogen acontecimientos de su tiempo de los que también habla la Biblia. En el libro de Enoc, y en el nombre de Jesús, a toda incredulidad, en el libro de Enoc
se nos habla sobre los gigantes que habitaron la tierra, nacidos del fruto de las relaciones entre mujeres y ángeles caídos. En este libro se habla y nos habla de los vigilantes. Los llamaba así, ¿vale? Los vigilantes, que eran ángeles que Dios había enviado a la tierra para cuidar y para servir a los humanos. Y sinceramente no me descuadraba tanto porque la palabra dice que los ángeles son ministradores, ¿verdad? Que están enviados para ministrar también a los hombres, ¿vale? Siervos de Dios, ministradores del pueblo de Dios. Dice este libro, relata, ¿no?, que ellos, estos ángeles, digamos que saltándose la autoridad de Dios, ellos enseñaron a los hombres, bueno, esto de saltándose, perdón, lo deduje yo, no lo dice el libro, ¿vale? Dice que ellos enseñaron a los hombres a leer, a escribir, que les enseñaron sobre las artes, sobre la estética, sobre las estrellas, meteorología, etcétera, etcétera, que revelaron muchos de los secretos de Dios. Pero también les enseñaron a hacer armas, les enseñaron sobre astrología, sobre encantamientos, hechicerías y a engañar a los hombres. Así me llamó la atención y copié la frase. Y a engañar a los hombres. Estos ángeles se mezclaron con las mujeres de la tierra y tuvieron relaciones sexuales con ella. Y antes he dicho que esto también habla la palabra. ¿Dónde narra todo esto la palabra? Vamos a Génesis 6. En Génesis 6 voy a leer los versículos del 1 al 6. Dice así: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, esta es una expresión que en otros lugares de la Biblia se utiliza para describir a los ángeles, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, de los seres humanos, eran hermosas. Y entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal y por eso vivirá solamente 120 años. Es decir, el Señor determinó que se reducía la longevidad, ¿no? Ya no les iba a dar tantos años a los hombres, ¿no? Pero era por esto, como maldición por todo lo que estaba ocurriendo y la maldad del hombre. Y sigue diciendo: al unirse los hijos de Dios, que vuelvo a decir, esta expresión significa en otros lados ángeles, ¿vale? Los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y como dice el versículo 5 y 6, al ver el Señor, fijaros lo que trajeron todos estos seres, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y tienes que hablar los gigantes que nacieron de estas mujeres son conocidos como los Nefilim. Esta es una palabra hebrea, ¿sí?, que significa gigante, ¿sí? Los Nefilim son seres de mucha altura, de mucha fuerza, de mucha agresividad, ¿vale? Entonces, miré, porque es que había imágenes de excavaciones
Fijaros el tamaño, si puedes, así, solo es un momentito, ¿vale? No quiero, ni es esto del centro, ¿vale? Pero que me llamó la atención. ¿Sí? Fijaros el tamaño. Sí, así. Fijaros la excavadora y yo... Bueno. Que vale, el este, ¿no? Bueno, aquí no se ve igual demasiado bien, pero aquí hay un gigante enterrado, ¿vale? Que lo han... Este ya no era tan grande. No sé si esos son los que... Uno más. Vale, bueno, ahí la excavadora como que ayuda para ver el tamaño, ¿vale? Ya. En las historias bíblicas que habitualmente contamos, yo sé, porque que nuestros corazones y nuestras mentes están hard, pero ¿esto quién se cree? Esto es un montaje. ¿Sí o no? No, hay veces que... Y sin embargo nosotros decimos que lo que dice la Escritura es verdad o no. ¿Qué hemos dicho? Sí. ¿Cuántos de vosotros habéis leído o habéis explicado a vuestros hijos sobre la historia de un gigante? Goliat. Y no decís que era mentira, ¿a que no? No. Ese ya no era tan grande, porque tenía 3 metros y pico, ¿eh? ¿Sí? Dice la palabra, que tenía 3 metros y pico de altura, ¿vale? Goliat. Y también nos dicen las Escrituras que la tierra a la que iban a tomar acceso los israelitas, ¿os acordáis de los espías? ¿Por qué tuvieron tanto temor de entrar los espías a la tierra prometida? Era una tierra de gigantes. Decían, ay mi madre, ¿cómo entramos ahí, no? Si somos así nosotros al lado de ellos, ¿verdad? Era una tierra donde había gigantes, ¿no? Esta rebelión de los ángeles lo que trajo fue una enorme depravación a la tierra. Y por ello Dios llegó a arrepentirse, nos dice la Escritura, de haber hecho al ser humano, ¿no? Vamos a abrir, porque uno dice, bueno, esto es el Antiguo Testamento. Vamos a abrir el Nuevo, ¿vale? Para los más incrédulos. En Judas, vámonos a Judas. Judas, voy a leer los versículos 6 y 7. No hay capítulo porque son cartas de un solo. No hay capítulo. 6 y 7. A los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene, está hablando de Dios, perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Judas lo describe como ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Casiodoro de Reina lo traduce y dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que los guarda, ¿no?, bajo oscuridad y prisiones eternas, ¿no?, que abandonaron su lugar legítimo.
¿sí? Y estos ángeles se mezclaron con las mujeres. Y lo que nos dice el versículo 7, cuando dice, está hablando de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es conocido ¿por qué? ¿Por la maldad? ¿Por la maldad solo no? ¿Qué maldad? Inmoralidad sexual y homosexualidad, la perversión sexual estaba, o sea, Sodoma y Gomorra eran como la referencia, ¿vale? Entonces dice que está poniendo este ejemplo también de Sodoma y Gomorra, que también fueron castigados, y dice el versículo que estos practicaron por haber practicado como aquellos. ¿Quiénes son aquellos? En el párrafo anterior nos ha hablado de los ángeles que abandonaron su morada. Aquellos son como los ángeles, ¿sí? Como aquellos que acabo de mencionar. Lo cual está queriendo decir que así como Sodoma y Gomorra, aquellos, es decir, los ángeles, practicaron también inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, ¿no? El mundo llegó a estar en completa rebelión contra Dios y contra su autoridad. Sigue narrando el libro de Judas sobre los apóstatas. Todo el libro de Judas lo que es una advertencia a mantener la fe en medio de la apostasía, ¿vale? Es de lo que está tratando esta carta. Habla de gente que aparece en la iglesia pervirtiendo la enseñanza de la gracia de Dios, ¿sí? Eso hacia los primeros versículos, ¿verdad? Habla advirtiendo de esto, ¿sí? Que convierten, dice, la gracia de Dios en una excusa para el libertinaje, ¿no? Aparentes hermanos, dice el versículo 8, que contaminan su cuerpo, que desprecian la autoridad y que maldicen a los seres espirituales. Vemos más adelante que nos habla que son gente ambiciosa, dice que cayeron como Caín, ¿no? Por ganar dinero dice que se entregaron al error de Balaam también, ¿no? Que es venderse, vamos a decir. Hay ambición, faltos de respetos por las cosas sagradas. Y hablándonos de esta gente, llegamos a los versículos 14 y 15, que dice así, en Judas. También Enoc, y este sí es el nuestro, ¿vale? También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, es decir, de los rebeldes, ¿sí? De personas rebeldes que salen aparentemente del pueblo, ¿verdad? Mirad, dice, esta es la profecía, mirad, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles o de sus santos, ¿vale? Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Esto es la profecía de Enoc, ¿no? Que lo recoge Judas en estos libros, digamos, que están escritos en el exterior, ¿vale? Judas nos dice que Enoc ya profetizó sobre este tipo de personas, lo cual nos revela que la labor de Enoc en medio de todo el panorama que hemos visto de depravación fue el de proclamar como profeta de Dios su verdad, los principios del Altísimo, el temor a Dios, el respeto a su autoridad y anunciar el juicio de Dios contra todos los que cometían pecados y con sus hechos y palabras atentaban, dice la palabra, contra su dignidad y contra el honor de Dios. Esta fue una de las labores que por el contexto podemos entender que fue la labor de Enoc
en medio de toda aquella depravación, ¿sí? Hemos leído en Génesis 5:22. Hemos leído en Génesis 5:22. Si queréis lo abrís. Que dice que después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. Es decir, que después de tener a su hijo, a Matusalén, es entonces que caminó con Dios, comenzó a mantenerse fielmente con Dios. Aunque el significado exacto del nombre de Matusalén no es conocido, si algunos hablan del hombre de la daga, sí, hay algunos eruditos, muchos eruditos que han sugerido que este nombre significa que cuando él muera será enviado. Que cuando él muera será enviado. Implicando que el diluvio vino cuando justo Matusalén moría, ¿sí? Como queriendo decir que como si esto fuera un mensaje que Dios estaba enviando a Enoc para advertirle y decir, mira Matusalén, cuando este hijo que te estoy entregando muera, entonces viene el juicio contra el mundo. Y efectivamente, me puse a sumar los años de uno, del otro, de cuando nacía, ¿sí? Y efectivamente, 969 años más tarde del nacimiento de Matusalén, es entonces cuando Noé cumple 600 años y llega el diluvio, ¿sí? Y lo relacionan con este nombre, con este sentido, ¿no? Así que podríamos pensar que Dios estaba advirtiendo a Enoc, hablando a Enoc, retando a Enoc de su venida, advirtiéndole de su venida del juicio sobre la humanidad, ¿no? Y que aquellos ángeles, y sobre aquellos ángeles también, ¿no? Cuando le dio a su hijo Matusalén. Porque la verdad que vino juicio para el mundo, pero Judas nos ha explicado que vino juicio también para los ángeles. ¿Cuál fue el juicio para aquellos ángeles perversos? Están en prisiones, están atados en prisiones, dice, ¿no? Esperando para el momento del juicio. Es decir, que el Señor en su misericordia los retuvo, ¿sí? Y los tiene encarcelados, nos dice la Escritura, para que no pudieran llegar a semejante depravación el mundo, ¿vale? Así que parece ser, porque es curioso, ¿no? Llama la atención de decir que cuando Enoc tuvo a Matusalén, como que es entonces cuando caminó fielmente con Dios, ¿no? Así que entendemos que esta venida, este mensaje de Dios hacia Enoc a través de su hijo Matusalén, que produjo temor en Enoc, ¿no? Y un esfuerzo en su vida para vivir de una forma agradable a Dios, para vivir bajo su autoridad y sus principios, ¿no? En definitiva, para caminar con Dios. También le llevó a ser sal en medio de aquella terrible sociedad, ¿no? ¿Cómo? Anunciando el juicio de Dios contra todos aquellos que seguían los caminos de perversión, ¿no? Así que de igual forma, por la fe, tú y yo, nosotros, Casa de Oración, debemos advertir el juicio a esta generación, que cada vez más se parece a la generación de los tiempos de Enoc, de los tiempos de Noé, ¿no? Cada vez más falta de respeto a Dios, cada vez más actitudes de insumisión a la autoridad, es lo que destaca. Yo veía que se destaca en todos los comentarios o los versículos relacionados con esta gente, ¿no? Que estaba en estos tiempos, ¿no? Una insumisión a la autoridad, una deshonra al nombre de Dios. ¿No abunda eso en nuestros tiempos, hermanos? Una barbaridad, una barbaridad.
Yo, o sea, en mi vida he visto un mundo en el que había respeto a esa palabra, o sea, decir, ¿no? Ese cagarse en que ahora es algo, o sea, vamos, hasta los niños, yo creo que es como el pan de cada día terrible, ¿no? Esa boca de maledicencia, voy a decir, ¿no? De aberrante que hay ahora por todos los lados, ¿no? Eso era algo que antes por lo menos estaba mal visto. No era algo que estaba en todos los lados, ¿no? Sino que había un respeto, ¿no? Más un temor al nombre de Dios, ¿no? A la persona de Dios. Pero ahora todo eso ha caído, ¿no? Sabemos que el juicio se cierne sobre las cabezas de todos nosotros, que aquellos que se han rebelado contra Dios quedarán avergonzados, que serán arrojados a un lago de fuego y azufre. Esta es la advertencia que Jesús trajo al mundo en su primera venida. Nadie, y lo hemos dicho muchas veces, nadie ha enseñado más sobre el infierno, sobre el lugar que hay preparado para todos aquellos que quieren vivir sus vidas sin rendirse a la autoridad de Dios, como el propio Jesucristo. No nos gusta hablar del tema, además creemos como que estorba el Evangelio, pero aquí estamos viendo que el Señor honró a Enoc al punto de llevárselo a los cielos sin sufrir muerte, porque él se dedicó en su tiempo a proclamar el juicio de Dios a la gente que vivía a su alrededor. No nos gusta, pero hermanos, la gente necesita ser advertida. La gente necesita ser advertida. Y la Iglesia, una de las cosas que decidió, se puso de moda, no sé hace cuántos años, es no hables del infierno porque asustas a la gente. ¿Sí? Y Dios no dice eso, ¿verdad? Ni Jesús dijo eso. No hablemos del infierno para que la gente se me asuste, sino Él vino y advirtió: abrid los ojos, arrepentíos, porque es que el tiempo es corto, ¿vale? Y no lo estoy diciendo de decirlo como diciendo tú, ¿no? Eso es otra cosa, las formas de cómo transmitamos la verdad. ¿Me explico? ¿Sí? El amor está en nuestros corazones y muchas veces vamos a tener que decir, llorando a los demás, perdóname, pero te vas al infierno si no abres tus ojos espirituales, si no determinas, toma la decisión, libérate ya de esas ataduras. ¿Es verdad o no? El Señor es el que lo dice, el Señor es el que honró el mensaje aquí en Enoc. Enoc agradó a Dios en su forma de vivir. Si viéramos la vida metafóricamente como un camino, Enoc caminó junto con Dios durante el resto de su vida. Es decir, fue acompañado por Él, vivió en obediencia a Él. Esto es lo que se está transmitiendo, ¿no? Y nos dice en Hebreos 11:5, en el versículo 5, que antes de ser llevado, dice la palabra, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Nos dice el versículo 5 que Enoc, ¿no?, antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y venía a mi mente los momentos en los que Jesús, ¿os acordáis cuando Jesús estaba en su bautismo? ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Sí, el Espíritu Santo se desciende, pero Dios habló sobre su Hijo. Jesús recibió testimonio de ser aquel quien agradaba a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y lo mismo en su transfiguración.
nuevamente recibe testimonio, ¿verdad? Se abren los cielos, esa voz tiembla y aquellos hombres escuchan con toda claridad: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? En la tradición de los judíos, ellos tienen recogido sobre el libro sobre Enoc, que este hombre predicó con pasión la verdad, el juicio de Dios en medio de aquella sociedad grandemente pervertida, y que hubieron personas que lo siguieron. Me llamó la atención, no os lo voy a contar porque hay una persona que lo traducía despacio, ¿no? Que todo el detalle, ¿no?, de cómo lo narra, ¿vale? Pero hubo personas que lo siguieron, que aprendieron con sus palabras a temer a Dios, ¿no? Ellos, además, esta gente lo buscaban y lo buscaban para escuchar sus palabras, ¿no? Con su sabiduría, y cómo Enoc transmitió a su generación, ¿no?, la forma de amar y de honrar a Dios, ¿no? Pero cuando Dios reveló a Enoc que se lo iba a llevar, que había terminado su tiempo en la tierra, me pareció curioso que narraba y explicaba cómo Enoc fue separándose poco a poco. ¿Sí? Si antes estaba todos los días atendiendo a la gente, compartiendo la palabra, como que se fue separando poco a poco, ¿vale? Y luego estaba con ellos, pues solamente una vez al mes, dice que luego una vez al año, luego así, ¿no? O sea, algo como muy curioso, ¿no? Que estaba alejándose poco a poco con ellos hasta que llegó el momento en el que Dios le dijo: sí, ¿no? Apártate, ¿no? Y incluso narra que varios discípulos no querían que se fueran y que lo siguieron, y él les advirtió: no vengáis, porque el que esté aquí morirá. Y muchos murieron, pero bueno, es otra historia. La cuestión es que sus discípulos supieron que Dios le iba a llevar con él sin sufrir muerte, ¿sí? Enoc recibió testimonio de que había agradado a Dios, y por ello el Señor lo llevaba y lo arrebataba de este mundo. Hermanos, ¿queremos agradar a Dios? Esa es la pregunta final, ¿no? ¿Queremos agradar a Dios? Yo sé que en casa de oración muchas veces abrimos nuestra boca para decir: sí, Señor, enséñanos a agradarte, ¿verdad? Pues dice Hebreos 11:6 que para agradar a Dios necesitamos tener fe en la existencia de Dios, creer que le hay, como dice Valera, ¿no? Y Enoc demostró una fe férrea en Dios, no en cualquier Dios, que había muchos dioses en aquel momento, ¿vale? Todos estos